¿Cómo están a todos? Preumat 7.0, la casa de los estudiantes que quieran aprender matemática en los ejes de número, álgebra, geometría, dato y azar, negocios, entre otras. También ahí para que vean mis en vivos que ahí he estado dejando ahí como video shorts, ¿ya? Para avisar sobre el tema del FUAS, que hoy día se venció para ir postulando a las becas y crédito. Y hoy día vamos a trabajar con la última parte de los ejercicios desde de la pregunta 54 a la pregunta 65. ¿Ya? Todo por la prueba PAES de la M1 de matemática, que lo importante es que ustedes comprendan cómo se van desarrollando estos ejercicios y ahí si van teniendo dudas, ahí me van escribiendo los comentarios para darle ahí una mayor y una también una mejor retroalimentación. Y se pueden suscribir a mi canal. Yo agradezco cada vez a estos fieles 402 seguidores, entre otros más que puedan ir siguiendo y confiando en mi canal. Y si nos va quedando poquito para llegar a la meta, ojalá lleguemos al tiro ya del año 2024 con los 500 o más suscriptores. Y ahí entrar como los programas que ojalá bienvenido sea la monetización y también bienvenido que ustedes sigan en mi canal, que no se me salga ninguno, ninguna, y gente linda, gente bella, y mandarle toda la vida. Ya, pero continúo con esto, ya para que ahí más vale tarde que nunca puedan estudiar para la prueba PAES. Entonces, en el gráfico adjunto se presentan los resultados de una encuesta sobre la cantidad de carcasas de celular. Eso es lo que me están ahí argumentando, las carcasas de celular que ha tenido cada uno de los estudiantes de un curso. Entonces aquí, fíjese que este sería como un plano cartesiano, que este vendría siendo eje X y el eje Y, que siempre va a estar el número de carcasas como en la parte X y la frecuencia sería mi eje Y, o sea, mi eje Y, ¿ya? Entonces acá, ¿cómo vamos a realizar esta pregunta que dice cuántos fueron los estudiantes encuestados? Entonces aquí, cuando me dicen los estudiantes encuestados, aquí me están hablando de la muestra, ¿ya? Eso es súper importante. Ahí me están hablando del concepto que se llama la muestra, ¿ya? Entonces, obviamente, como mi escritura no es de las mejores, eso prefiero no escribirlo, pero la muestra principalmente es un subconjunto de la población, es una parte que yo estoy sacando de la población que voy a hacer la cantidad de estudiantes en general. Pensamos que voy a colocar un ejemplo así, pensando que, por ejemplo, en una institución por ejemplo, el Colegio Santo Tomás, por ejemplo, salían 500 estudiantes en total y ahí cada uno va teniendo una carcasa diferente según el curso. Ahí estaríamos extrayendo la muestra. Fíjate, puede hacer un primero medio, no sé. Entonces, eso ahí uno va distinguiendo lo que es la población, que es el todo, y la muestra, que es una parte, una partición de esa, de lo que uno va extrayendo de ahí. Entonces, acá rápidamente, para no darle la lata, ahí está cero, uno, 2, 3, 4, 5 carcasas y la frecuencia que va indicando los números de estudiantes. Entonces, acá, si se fijan, ahí vamos a ir sumando cada uno de los valores que estamos tomando acá, ya del este gráfico de barra simple. Ya, esto no es un histograma, ya el histograma es el gráfico de barra junta, este es un gráfico de barra separada, ya. Entonces acá, por ejemplo, vamos a ir sumando 6 más 7 son 13, más 8 son 21, más 6 son 27, más 3, ¿sí? Más 3 sería 30 y aquí sería 32. O sea, son 32 los estudiantes encuestados. ¿Ya? O sea, solamente cuando usted trabaja en torno a la estadística, es ir sumando las frecuencias para ir conociendo el total de encuestados. Entonces ahí sumando, lo voy marcando ahí para que se vea mejor cómo se van considerando cada uno de los valores que estamos considerando acá. Por ejemplo, este vendría siendo de 6. Ahí después estamos considerando el 7 ahí, después el 8, ya después ahí consideramos el 3 y el 2. ¿Sí? Entonces ahí uno va viendo según este gráfico y después va a ir bajando. Entonces ahí nosotros vamos a ir considerando esta suma. O sea, la suma, como le digo, que vendría siendo 6, más la otra barra que vendría siendo 7, la otra barrita que vendría siendo 8,
La otra barrita que vendría siendo 6 de nuevo, ¿ya? Vendría siendo 6. La otra barrita que vendría siendo 3 y la otra barrita que vendría siendo 2. ¿Ya? Entonces, ahí para ir comprobando, ahí lo importante es que me entiendan cómo se va resolviendo este proceso. Lo importante es que en la PAES usted tiene que ser súper rápido. Yo lo estoy explicando paso a paso para que se entienda y trabajemos los conceptos de estadística. Entonces ahí tendríamos 13, ahí tendríamos 21, más 6 son 27, ahí tenemos más 3 son 30 y 32 que vendría siendo nuestra alternativa correcta. Ahí lo estamos cerrando, que vendría siendo, vamos para el 3, pero sería la alternativa C. ¿Ya? Así que es súper importante ya, ir entendiendo estos conceptos para que no se le haga tan monótono, tan complicado y para todo Chile y el mundo o los que van a rendir la prueba PAES se sientan cómodos con este tipo de ejercicio. ¿Ya? Así que alternativa C, la pregunta 54. Después, en la pregunta 55 dice, en una oficina en la que se atiende público, se tiene con política que si una persona espera 30 minutos o más para que la atiendan, se le entregará una atención personalizada, una atención ahí más cercana. Eso es lo que se busca con este tipo de planteamiento, ¿ya? Eso en la vida real hay veces que pasa, hay veces que no, ¿ya? Pero según el enunciado del problema lo dice así. Dice, para evaluar la política, cierto día se registró el tiempo en que tuvieron que espera, tiempo de espera, las personas atendían en esa oficina y se resume en esta tabla que en este caso sería de datos continuos. Recuerdes que el tiempo es una variable continua, no una variable discreta. Aquí ya uno va tomando en minutos, pero si uno lo va pensando así, el tiempo, la masa, la estatura, esos son variables continuas, variables cuantitativas continuas. ¿Cuáles vendrían siendo las variables cuantitativas discretas? Por ejemplo, la edad, ¿ya? Por ejemplo, yo no puedo decir, o por ejemplo, si yo tuviera que hablar de cantidad de hermanos, yo no puedo decir tengo medio hermano. No puedo decirlo con un valor decimal. Entonces, eso ahí, entre otras cosas, para argumentarle un poquito este ejercicio. Entonces, pero por ejemplo, el tiempo en minutos, ahí va de 0 a 10 y acá este es un intervalo semiabierto, ¿ya? Porque tiene un intervalo cerrado en el inicio y un intervalo abierto en el final, ¿ya? Estos intervalos son semiabiertos, son de esa forma, ¿ya? Entonces, y acá en el último, en la última fila, aparece como intervalo cerrado. Ya como que ahí finaliza un tiempo de espera de 70 minutos, de 60 y 70 minutos. Y entonces acá me dice cuántas personas recibieron esta atención personalizada ese día. Entonces aquí lo que tenemos que fijarnos, porque aquí dice que sea o 30 minutos o más. Entonces ya aquí vamos a colocar ahí como una flechita. En este caso, en la cuarta fila, ya vamos a colocar ahí, esto sería en la cuarta fila en adelante. Yo tengo que ir sumando estos valores porque acá ya parte la evaluación personalizada, o sea, o la atención personalizada en esta oficina eh, que atiende a público. ¿Ya? Entonces, y si yo sumo esto, ya, si yo le digo chiquillos y chiquillas en sus casas que van a rendir la prueba PAES, van a sumar estos valores, 12 más 7 eso vendría siendo 19. 19 más 4 son 23 y más 4 sería 27 personas. Por lo tanto, en la alternativa correcta, en este caso, también va a ser C, ¿ya? Porque aquí estamos trabajando, como le digo, con la suma. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón o motivo? Porque dice 30 minutos o más se le va a dar una atención personalizada. Entonces va incluyendo de partida el 30 y ya si uno va considerando, por ejemplo, hasta 70 minutos, ya esto ya es una atención personalizada. En cambio, si yo, por ejemplo, hubiese considerado en los valores hasta acá, o sea, la primera fila, la segunda fila y la tercera fila, eso ahí ya no lo puedo considerar como atención personalizada. ¿Ya? Así que es súper importante eso para que usted no le genere tanto problema
Y ahí la alternativa sería la C porque cumple con eso, cumple con el tiempo y cumple con la cantidad de personas que se necesitan para generar esta atención en ese día. ¿Ya? Así que ahí, bueno, escribir ahí que eso serían las personas para que no se le haga tan abstracto todo y eso sería alternativa C. ¿Ya? Esa sería la 55. Después la pregunta 56 dice en la infografía, esta infografía que está acá, adjunta, caracteriza a las personas mayores de 75 años de la región de Valparaíso. ¿Ya? Ahí lo subrayo para que, y ahí sale, por ejemplo, las regiones, dice proporción de habitantes mayores de 75 años por región. Aquí dice características de las personas mayores de 75 años en la región de Valparaíso. Este sería como la cantidad de habitantes. 38,6% son hombres, 61,4% son mujeres, porcentaje de que viven en las zonas rurales son el 8,5%, escolaridad promedio son 7,7 años y situación de pobreza 2,6%. ¿Ya? Eso es del año 2017. ¿Ya? Obviamente al año 2024 ha cambiado las cosas bastante, ¿ya? Así que eso es súper importante eso. Entonces, ahí esta infografía aparece como los datos duros, ¿ya? De la encuesta CIPEM, ya ahí aparece como los detalles ahí. Entonces, acá la pregunta dice, en esta infografía, ya que los mayores de 75 años, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Eso es lo que me están preguntando acá eh, para los que están estudiando para esta prueba. Entonces aquí dice, todos los mayores de 75 años de esta región tuvieron por lo menos, fíjese bien, por lo menos 7 años de escolaridad. Si yo veo acá, escolaridad promedio 7,7, ya no, por lo menos es como superior. Ya, eso hay que tener cuidado. Entonces, todo, y ahí aparte que dice todos. Entonces, no podemos, ahí no dice claramente que sea para todos. ¿Ya? Ahí tendría que haber venido la infografía con ese dato más concreto. Entonces, no, por lo menos esta alternativa a la A, no estoy de acuerdo que sea la correcta, porque aparte que por lo menos es como de 7 años a más. Entonces, yo siento que no va como en la dirección que estamos pensando, ¿ya? Como va la alternativa correcta. Después, en la región de Valparaíso es la que tiene mayor proporción de habitantes mayores en comparación con el resto de las regiones. Ahí tendríamos que ver la infografía claramente y manejar un poco los porcentajes. Entonces, aquí que tiene la mayor proporción, entonces, fíjese que Valparaíso tiene 6,3%. O sea, hay una línea, pero por ejemplo, acá Ñuble tiene 6,4%. Entonces, no es la mayor, casi, todo a punto, pero no es la mayor. Entonces, ahí ya se me genera, ya me va a salir más fácil pintarlo así, ¿ya? En cambio, Valparaíso me dice que esto es la región de Valparaíso 6,3%. Entonces, no me indica a mí con claridad que eso sea mayor. Entonces, no me entrega ese dato así a simple cierto. Entonces, eso no me sirve tampoco. Pero después acá dice aproximadamente 10.472 personas mayores de 75 años de la región de Valparaíso viven en zonas rurales. ¿Cómo vamos a hacer eso? Fíjese que ahí ya me aparece el dato de la zona rural, que sería el 8,5%. Entonces, por lo tanto, yo voy a hacer una regla de tres. Entonces, aquí sería, fíjese bien, chicos y chicas en su casa, 123.201 habitantes. Eso vendría siendo el 100%, ¿ya? 100%, y después el 8,5%. Vamos a hacerlo, quiero ver si puedo ya correr un poco, pero para que me quede como el resultado acá. Entonces, lo que decía, entonces sería 123.201. Esto sería, chicos y chicas, el 100%.
Entonces acá yo voy a tener el 8,5%. Por lo tanto acá yo voy a tener X. Ya voy a tener X y voy a aquí colocar esta flecha, voy a colocar un igual. Ya, entonces lo que yo estoy formando acá, chicos y chicas, es una proporción. Eso es lo que estoy formando acá. Ya, por eso que lo quiero encerrar bien para que no se vea mal y pues lo voy a, ahí, ¿ya? Entonces, y ahí ya después uno va multiplicando cruzado, o sea, va multiplicando el 8,5% por 123.000 eh, 201, ¿ya? Eso es súper importante que lo sepan, ¿ya? Para que ahí podamos estar claros frente a este tema. Y después se va dividiendo ese resultado por el 100%. Entonces ahí, si van ejecutando este proceso, ¿ya? Bueno, en la PAE no se puede usar calculadora, pero ahí vamos a tener que hacer estos procesos así de esta forma. O sea, y en este caso le tendría que dar los 10.472. ¿Ya? Porque la otra opción que nos estaría quedando, ¿ya? Que sería, por ejemplo, si me sacan el 8,5 y ahí, obviamente, hacer un arreglo ya como para transformar en decimales, ¿ya? Como para llegar a este resultado. Pero si uno lo enfrenta, ¿ya? O uno empieza como a calcular eso, al final esta alternativa como aproximación cumple, ¿ya? Así que eso es súper importante ahí saber eso. Entonces, voy a ver si tengo este 123.000 para que ustedes sientan la seguridad que no estamos chamullando, sino que esto es el resultado de este ejercicio. Entonces ahí, por ejemplo, sería 5 por 1, 5, 5 por 0, 0, 5 por 2, 10, ahí sobra una, 5 por 3, 15 y una 16. Ya, ahí está comiendo el uno, sería 16. Ahí sería uno 5 por 2 10 y una 11. Ahí sería uno y 5 por una 5 y una 6. Ahí. Y después acá sería 8 por una sería 8, 8 por cero sería cero, 8 por 2 sería 16. Para que no nos genere distracción ahí. Ahí sobraría 1 acá, 8 por 3 24 y una 25. ¿Ya? Después ahí sería 2, sería 8 por 2 16 y 2 18, una, y 8 por una 8 y una 9. Entonces ahí estamos pensando ahí en eso, entonces ahí sería 5, ahí sería 8, ahí sería 0, ahí sería 12, 6 más 6 sería 12, ahí sobraría uno, entonces ahí sería 2 y 5 son 7, y después acá 6 más 8 serían 14, una y ahí 9 a 1 sería 10. Se fija que ahí vamos teniendo el sentido que estamos diciendo y como son para un espacio, al final no está dando ahí. O sea, 104, 700, bueno, perdón, sería 1.047.208,5. Pero recuerde que esto lo estamos dividiendo por 100. Por lo tanto, ahí, ¿cuánto espacio nos tendríamos que correr acá? Sería 2. Entonces, al final te va a quedar así. Este resultado final te va a quedar como 10.000. Estaba hablando una coma, nada que ver, pero punto. 472,085. Así nos está dando este ejercicio, ¿ya? Así que es súper importante que ustedes estén claros a la hora de esto. Yo lo hice para que no creyera que en este canal se cuentea, sino que vamos al grano con los ejercicios y ahí tengan la confianza suficiente en mí para que podamos ir resolviendo todos estos desafíos. Entonces, por eso ahí.
Y por eso es que al final esto es una aproximación. Por lo tanto, si nosotros nos vamos acá, la alternativa correcta es la C, ya es la correcta. Entonces, por eso es que se está tomando esto hace con esta claridad, resolviendo esta regla de tres, multiplicando cruzado. Por eso es que hice la multiplicación aquí, ya, de esta operatoria, y ahí se obtiene que esto serían los habitantes mayores de 75 años, las personas mayores de 75 años que viven en zonas rurales. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, esto coincide con lo que estamos ahí viendo sin problema. Y ahí, ¿por qué al dividir por 100 se corren los espacios? Porque se corren de derecha a izquierda. ¿Ya? Por eso la coma va quedando aquí, chicos, chicas, ahí va quedando la coma. ¿Ya? Para que ahí lo entiendan. Y después en la región de Valparaíso hay un 22,8% más de hombres mayores que 75 que de mujeres. No, pues, porque hay más mujeres que hombres y ahí tendríamos que generar la diferencia, tendríamos que restar. Entonces, 61,4, 38,6, entonces 61,4, 38,6, pero al final me dice que hay más de hombres mayores que mujeres, ¿no? Ya eso ya es falso, porque las mujeres son mayores. Entonces ahí de 6 para llegar a 14 son 8, ese 8 está bien. Pido prestado, ahí eso me va a quedar pensando que eso hubiese sido un 10, de 8 para llegar a 10 sería 2. Y después ahí pido prestado de nuevo, y de 5 para llegar a 3 sería 2. Entonces el porcentaje. Chicos, mire este detalle, porque esta es una trampita. El porcentaje está bien, ¿ya? Ahí en sus casas, eso está bien, pero me dice más de hombres. Y no, pues esto es mujeres, ¿ya? Mujeres, hay más mujeres que hombres. Entonces, por eso es que este porcentaje, o sea, si nosotros analizamos, me faltó lo más importante que el símbolo de porcentaje. Al final lo que estamos logrando es que ese porcentaje que estamos es de mujeres. ¿Ya? Eso es lo que se entiende. Entonces, esto ya descartado, ¿ya? Porque la infografía dice que son 61,4% de mujeres y después viene el tema del hombre. Entonces, eso, mucho cuidado en la lectura, ¿ya? La matemática de repente depende del lenguaje a la hora de comprender, de leer, de ver lo enunciado, para que no se le haga este ejercicio tan complicado, ¿ya? Así que ahí, alternativa correcta sería la letra C. ¿Ya? Así que ojo con estos problemas, chicos. Después, la pregunta 57 dice, considera el siguiente grupo de datos. Y le muestran esos 5 datos sueltos, ¿ya? O sin tabla, llamémoslo así, también se le conoce. Vamos ahí, ¿ya? Y me dice cuáles de los siguientes pares de datos se pueden agregar a este conjunto para que se mantenga su promedio. ¿Ya? Para que se mantenga ahí como sacando un tema del promedio de nota y yo agrego 2 notas más y me vuelve a dar el mismo promedio. Entonces, pero acá primero, como paso uno, recuerde que el promedio se va sacando la suma de todos los datos, pero dividido por estos 5 datos, ¿ya? Por el total de la muestra. Entonces, por eso es que el primer paso vamos a ir sumando para ver cuál es mi meta a seguir cuando tenga que ejecutar este tipo de ejercicio de estadístico. Entonces, y aparte que la estadística, como promedio o la moda o la misma mediana, sirven como medida de tendencia central, o sea, como para ir viendo dónde va a estar mi valor para la toma de decisiones que se mantenga justo en la mitad, o sea, como 50% más uno y 50% menos uno de los datos para una toma de decisiones. Entonces, ahí vamos a ir tomando esa división. Veamos rápidamente, 4 más 6 son 10, 10 más 8 son 18, 18 más 10 son 28 y 28 más 12 sería 40. Entonces, como hay 40 dividido 5, eso, el promedio que se tiene que llegar a la meta sería 8. ¿Ya? Ese del grupo de datos, ese sería 8. Entonces, ¿cuáles serían estos pares para mantener el promedio y todo eso? De partida, todos los datos son números pares. Por lo tanto, el 1 y el 13
siento yo que no va a servir. Como para lo que queremos. El 3 y el 14 también tenemos un par y un impar. Ojo que el uno no es ni primo ni compuesto y el uno es considerado impar, ¿ya? Pero por lo general el uno es un neutro de la multiplicación, ¿ya? Un detalle nomás al margen. Y este tampoco me podría servir, pero este sí. Y me va a decir, y profe, ¿y de dónde sacó que el último dato es la correcta? Porque justamente cuando yo empiezo a agregar, por ejemplo, entre pares, por ejemplo, ahí sería 2, ahí sería 4, ahí voy colocando el 6, ahí voy colocando el 8, ahí voy colocando el 10, ahí voy colocando el 12 y el 14. Ya voy colocando ahí. Entonces, ahí, dependiendo cómo están nuestros datos, ahí demostrados, chicos, y como estamos aumentando dos datos más, es 7. ¿Ya? Ese sería la muestra, ¿ya? Entonces, por ejemplo, 2 más 4 son 6, 6 más 6 son 12, 12 más 8 son 20, 20 más 10 son 30, ahí sería 42, y más 14 sería 56. Y si se dan cuenta, ahí chiquillos en sus casas, que 56 dividido 7 ahí sí se tiene que también en la PAES tener ya memorizado y tener un dominio sobre las tablas de multiplicar. Ya, o sea, no es pretexto que estudiantes que sean humanistas y ahí tener problemas con las tablas de multiplicar. Eso se va siendo desde mucho antes, ¿ya? Y eso sería 8. ¿Ya? Pero como digo, en este país nunca es tarde para aprender. Entonces, y ahí sería la correcta. Entonces, ahí yo estoy manteniendo la relación, como les digo, entre estos dos resultados de igualdad al agregar estos dos números que son pares, ¿ya? Eso es súper importante. Ahora, si este ejercicio se cumpliría con datos impares, ya ahí sería otro análisis, ya otro tipo de pregunta, que ahí ustedes lo pueden comprobar y ahí ustedes pueden ahí responder en los comentarios si este conjunto de datos hubiese sido de puros datos impares, por ejemplo, si hubiese sido un uno, un 3 o por ejemplo partir desde el 3 3 5 7 9 y 11 por ejemplo. Y ahí empezar a hacer como lo mismo que estamos haciendo acá y ver si sirve o se cumple para mantener el promedio o no. Si cumple, tanto con datos de números pares como de números impares, sería fantástico el poder hacerlo. Si no se cumple, cumple para este caso como que se pregunta el ejercicio 57. Ya, por lo tanto, alternativa D es la correcta. Ahí está la igualdad de chicos, chicas. Así se sacan los promedios, igual que un promedio de notas en los colegios. Aprender eso de la estadística para que se le haga mucho más sencillo gracias a Preumat 7.0. Después, en la pregunta 58, dice, la siguiente tabla se presenta la cantidad de goles anotados y de partidos jugados o sea, en este caso de cuatro jugadores. ¿Ya? Jugador uno, jugador 2, jugador 3, jugador 4. Entonces podría ser Pedro, Juan, Diego, Lucas, por ejemplo. Voy a inventar ahí esos nombres. Entonces, por ejemplo, Pedro, 427 goles anotados en 826 partidos jugados. Juan, 429, que sería el jugador 2, estoy inventando ¿no? el nombre para que se haga más entretenido el video, 429 goles anotados y 623 partidos jugados. En este caso, Diego, 427 goles anotados, 786 partidos jugados y en este caso, Luca, 432 goles anotados y en este caso como player 4, 1034 partidos jugados. Entonces, aquí la correcta, eh, ¿cómo uno lo puede deducir? Que acá, por ejemplo, el jugador 2 que sería mi alternativa correcta, al hacer la división, ya en este caso, que tenga como el mejor promedio, es solamente tomar el 429 y eso lo tienen que dividir por 623. Y se van a dar cuenta, lo que les digo yo, que al final esto va a dar con 0,68 y va a seguir, ¿ya? Eso lo pueden comprobar si usted quiere eh, al generar la división, porque todos los demás se van a dar cuenta de que no van a cumplir con el cometido.
¿ya? Entonces ahí hay que hacer una división siempre entre en los goles anotados dividido por los partidos jugados. Por eso es que lo tuve que anotar de esa forma. Ya no es que yo haya creado esa fórmula. Siempre uno va relacionando los partidos jugados, pero como parte de lo que es la muestra. ¿Ya? Y cada uno de los partidos jugados va teniendo muestras distintas. Entonces, y se fija que aquí, mientras más partidos, esta muestra cada vez va siendo más pequeña. ¿Ya? O sea, ahí se van a comprobar que ese porcentaje que yo saqué para la alternativa B, para el jugador 2 que es la correcta, los demás no van a tener eso. ¿Ya? Por ejemplo, podríamos empezar a hacer otras divisiones, ¿ya? Para ese ejercicio, como para ir viendo cómo cumple. Por ejemplo, este sería, colocarle ahí el promedio 2. Por ejemplo, lo voy a probar con el promedio 1, ¿ya? Del jugador 1. Entonces, acá ustedes pueden generar cada una de las situaciones. Que sería 427 y dividido en 826. Ahí mejorar un poquito el pulso ahí para que se entienda el resultado. Entonces, ya ahí uno va pensando que aquí aproximadamente esto me va a dar un 0,51, pero eso va a seguir con muchos dígitos más. Entonces, ahí uno se va dando cuenta que ya este valor es mucho más alto que el del jugador uno. O sea, ahí uno va viendo la diferencia. Así que eso es súper importante que ustedes comprendan eso, no se le haga ahí tan difícil todo, porque si no, ahí ya es más parte de un problema, así que no sabemos manejar la división y cómo ir calculando el tema de los promedios. Eso es súper importante en estadística, conocer la forma de calcular los promedios para que ahí ustedes lleguen a los resultados y, y ahí pueden responder la PAES de buena forma, ¿ya? Así que ahí el jugador 2 es la alternativa correcta porque ahí tiene el mayor promedio y los demás ya, si usted comprueba con esa del jugador 3 y jugador 4 se van a dar cuenta de que la concentración del más alto está en el jugador 2, ¿ya? Y este que se escapa con lo que estamos comprobando. ¿Ya? Así que ahí cualquier cosa en los comentarios, ahí me van argumentando y ahí vamos a hacer esto más entretenido. ¿Ya? Después, acá voy a colocarlo de esta forma, así, y ahí para que se vea. Este es el ejercicio 59. Dice que para decidir el color con que se pintarán las murallas de una sala de clases, se preguntó a los estudiantes que asistieron ese día por su color de preferencia, obteniéndose la información que se presenta en la siguiente tabla. Esta es una tabla de datos cualitativos, ¿ya? Porque el color es una cualidad y este sería la frecuencia absoluta. Después dice blanco 7, verde 12, celeste 7, gris 7 y amarillo 7. Entonces se decidió que las murallas se pintarán del color correspondiente a la moda de las respuestas. Ya, ojo acá, porque uno puede decir, pero profe, pero si la moda vendría siendo el blanco, el celeste, el gris y el amarillo, ya, porque van teniendo el mismo número, pero no necesariamente va a ser eso, sino que ahí la moda va siendo por el color, en este caso sería el verde. ¿Ya? Así que mucho cuidado con eso, porque de repente a veces la moda, para los estudiantes que no saben, es el dato más frecuente o es también definido en estadística como el dato que más se repite. Entonces, pues muchos me van a decir eso y me van a escribir en los comentarios, ¿y por qué no el 7 y el 12? Entonces, ahí hay que tener ese detalle con cuidado. Entonces, dice, como ese día faltaron 4 estudiantes, una persona propuso que antes de decidir el color se le pregunte a esos 4 estudiantes por su preferencia. Entonces, aquí dice, ¿cuál de los siguientes argumentos permite justificar que la moda no va a cambiar aún cuando se incorpore la preferencia pendiente? Entonces, alternativa A, que la moda seguirá siendo verde y la preferencia por incorporar eligen ese color, ¿ya? La B, la frecuencia de la opción verde excede en más de 4 preferencias a la frecuencia de otro color.
Después la C dice que, con excepción de la moda, todos los otros colores tienen igual frecuencia y esta es la menor que la frecuencia de la moda. Aquí ya estaría falsa, ¿ya? Porque ahí no es menor, o sea, ahí el color verde es mayor y va a dar un porcentaje mayor si sacáramos la frecuencia relativa como parte de la probabilidad. Y que las preferencias por incorporar son cuatro, pero colores disponibles son cinco. O sea, preferencias son cuatro, no. Lo que pasa es que son cinco las preferencias, ¿ya? Por lo tanto, son cinco las preferencias y son cinco los colores. ¿Ya? Así que esa afirmación de la D es falsa, falsa, falsa. Y la moda sigue siendo verde si que elige incorporar ese color. Entonces aquí está la discusión. Aquí la frecuencia en la opción verde es la correcta. Por lo tanto, si yo me salgo de acá, al final la alternativa correcta que mejor representa es la alternativa B. ¿Ya? Porque muchos me van a decir, pero profe, pero si estaba hablando de moda y me dice que es más frecuente ser el color blanco, el celeste, el gris y el amarillo. No, o sea, acá la moda obviamente está en el color verde, pero eh, dice si la preferencia por corporal eligen ese color. No necesariamente, porque de las cuatro personas que faltaron, pueden elegir los otros colores. Entonces no es un dato siempre cierto, no podemos inferir eso. ¿Ya? Así que por eso es que la alternativa correcta es la B, porque dice la opción verde excede en más de cuatro preferencias. Entonces, 12 menos 7, o sea, si yo voy sacando un rango, chicos, chicas en sus casas, 12 menos 7 eso me da 5. Por lo tanto, eso sí va a cumplir con lo que estamos logrando. ¿Dale? Entonces, eso es súper importante que usted lo sepa y se le haga ahí todo más práctico, más sencillo al aprender estadística. Si no, de lo contrario, se le hace muy abstracto y va a estar ahí con problemas en este tipo de preguntas. ¿Ya? Así que pregunta 59 o ejercicio 59 alternativa B, la correcta. Después acá dice en un grupo de datos la desviación de un cálculo, fíjese bien este detalle, la desviación de un dato, ¿ya? Ahí uno no podría pensar que estuviéramos hablando como de la desviación estándar o desviación media, pero no, la desviación de este dato que lo toman como esa diferencia, como un tipo rango, un valor ahí de la diferencia entre que va a estar tomando como X menos P. Y aquí me dice que X es el dato y P es el promedio de los datos del grupo. ¿Ya? Y aquí dice que son estos los datos y el promedio que se me otorga es 2,994 milésimas. ¿Ya? Eso es lo que me están dando como dato. Entonces dice, si se calcula la desviación para cada uno de estos cinco datos y me pregunta cuál es la mediana, entonces siempre, y esto ténganlo acá chiquillos, no por ser pesado, siempre para calcular la mediana en datos sueltos, siempre se ordenan los valores de menor a mayor. Entonces, el paso uno sería, el primer número en ordenar sería el 2,97. Ahí le voy a colocar mi punto y coma. Después vendría el 2,98. Ya, punto y coma. Después vendría el 3 punto y coma, y después el 3,01. Y sobre eso empiezo a sacar las desviaciones. ¿Ya? Desde eso empiezo como a arreglar lo que se me está colocando en el enunciado del problema. ¿Ya? Porque si no, de lo contrario, van a estar aplicando pensando como si estuviéramos generando un cálculo de una desviación estándar, que siempre primero hay que hacer una varianza, entonces ahí se van a ir para otro lado. Entonces, como vamos a ocupar este dato, el que estoy subrayando dos veces, y ahí vamos a generar nuestra recta. Entonces, y ahí el P, recuerde que es el promedio, entonces ahí sería el 2,97 y menos 2,994 milésimos. Entonces ahí vamos a ir sacando como esa recta, ¿ya? Entonces, y lo tengo que hacer con cada uno. ¿Se fija? Ahí 2,98 menos 2,994. ¿Ya? Y ahí después con el 3 ¿ya? Y ahí vamos a ir obteniendo al tiro cuál es el dato central, porque justamente el dato que va a estar en el medio, o sea, 50% más uno y menos uno de los datos. Entonces,
Si yo, por ejemplo, hago la resta de 3 menos 2,994 milésimas, me va a dar 0,006 positivo, ¿ya? Eso es súper importante. Aquí este dato me da positivo porque el 3 es mayor que estos datos. En cambio, estos datos de acá, cuando uno empieza a generar diferencias, estos datos me dan negativos. Ya, yo lo voy a colocar con paréntesis, no lo voy a resolver, pero es para que usted sepa que ese dato me da negativo. Y después, si yo considero el 3,01, ya, menos el 2,994, aquí ya se van a concentrar, pero este ya sería el dato central, ¿ya? Porque el otro ya sería como el que se repite. Entonces, para los estudiantes que tienen dudas de cómo generar una recta entre decimales, para este caso, ahí vamos a tener 3,01 menos el 2,994. Entonces ahí lo vamos a tener ahí, ya generamos la diferencia, ya colocar ahí un cero ahí, que estamos agregando, y ahí sería de 4 para llegar a 10 son 6. Pido prestado, ahí vamos a generar un cero. De 9 para llegar a 10 sobra uno, ahí pido prestado, ahí me va a quedar 9. De 9 para llegar a 9 cero. Y después de, en este caso también ahí, eso me va a quedar cero. Entonces ahí lo cambia a 2 porque pido prestado y eso me da cero. Entonces ahí voy a tener 0,016. ¿Ya? Así que eso es súper importante, chicos y chicas en sus casas, que ustedes vayan comprendiendo cómo se van generando cada uno de estos procesos que estamos ahí realizando. Ya acá, por ejemplo, si, por ejemplo, profe, ¿y por qué no hizo este ejercicio y el de acá? Lo vamos a hacer igual, ya no va a aplicar para usted, porque si no van a quedar en la rueda, ¿ya? Entonces ahí 2,98, pero primero vamos a anotar el 2,994, que es el mayor, menos el 2,8. O sea, 98, perdón. Estaba diciendo 2,8. Hay que ver, ¿ya? Entonces, eso es súper importante para que ahí ustedes lo sepan, cómo vamos a trabajar este tipo de ejercicio, que no se le haga tan latero. Ya, ahí para que quede mejor explicado. Entonces, de 0 para llegar a 4 4. De 8 para llegar a 9 son uno. Después de 9 para llegar a 9 son cero y cero. Pero la única diferencia es que este resultado es negativo. Por lo tanto, esto es 0,014. ¿Ya? Así sería ese resultado. Y después el otro me estaría dando, si es que ejecutan lo mismo, menos 0,024. Ya, entonces nada más como para que tengan los datos, pero aquí está el dato central, aquí está la mediana de las desviaciones. Eso es lo que me están preguntando acá. Por lo tanto, alternativa correcta sería la alternativa D. Ya pueden comprobar si usted quiere, pero ahí está su resultado. Pero ¿cuál es la clave, chicos? Nunca se lo olvide, cuando tenga que calcular la mediana, ordenar los datos sueltos de menor a mayor. ¿Ya? Eso no se lo olvide, ¿ya? Para que ahí sepa que desde aquí, desde este 3, ¿ya? Y eso sería para datos impares, ¿ya? Que se encuentra una sola mediana, si hubiese sido datos pares o cantidades pares, mejor dicho, de la muestra, ahí tendríamos que hacer un mini promedio entre las dos, ya para ir obteniendo la mediana de datos, en este caso de muestras pares. Así que eso es muy importante ahí hacer la aclaración. El ejercicio 61 dice una empresa tiene dos sucursales. Ya, en este caso, el promedio de los salarios de los trabajadores de la sucursal uno es de 550.000, mientras que el promedio de los salarios de la sucursal 2 es de 450.000. Además, la sucursal 2, perdón, tiene el doble de trabajadores que la sucursal 1. Eso es súper importante. O sea, es como que si aquí la sucursal uno tuviera 40 trabajadores, la sucursal 2 tiene 80. Esa es como una idea inventada por. ¿Ya? Entonces dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es siempre, fíjense bien, siempre verdadera? Entonces dice, la suma de los salarios de la sucursal 2
es menor que la suma del salario de la sucursal uno. No me dice nada porque aquí me están hablando de promedio, entonces no se puede deducir si esto va a ser menor o mayor, o sea, tendría que generar una tabla de frecuencia, entonces no tengo como a ciencia cierta que la alternativa A me cumpla con el proceso. Entonces yo simplemente Nets, la descarto. Después al menos, cuidado esa palabra, un trabajador de la sucursal uno que gana 100.000 pesos más que el de la sucursal 2. Tampoco lo puedo saber con ciencia cierta porque puede ser más de 100.000. No sé, no tendríamos que ahí inventar unos datos como para ir analizando este promedio. Entonces, no tengo ahí la certeza de eso. Pero después acá me dice el promedio de los salarios de ambas sucursales equivale al promedio entre 550.000 y 450.000. Eso es falsísimo, porque aquí me dice el problema, el enunciado, que la empresa que tiene estas dos sucursales, el promedio de los salarios de los trabajadores de la sucursal uno es de 550.000, mientras que el promedio de salario de la sucursal 2, vamos a subrayar ahí las sucursales, es de 450.000. Entonces a mí no me dice que está entre. ¿Ya? Por eso es falsísimo. Entonces, la única que sería la correcta sería la alternativa D, porque dice la suma total del salario de sucursal 2. Ya, en este caso sería menor que la suma de los salarios de la sucursal uno. O sea, ahí que un poco estaríamos como, creo que ahí dice la suma total, y ahí habla de la suma de los salarios. Entonces, ahí, eso como la aclaración. Entonces, ahí para eso tendríamos que ahí generar un proceso ya o generar una tabla de datos como para saber con exactitud cómo ir sacando estos promedios y cómo se llegan a esa meta, ¿ya? Igual son preguntas que para mí igual obligan como a pensar, pero yo siento que es igual súper complejo para los estudiantes que no manejan mucho la estadística. Siento que ahí los del DEMRE se fueron como a las pailas con esto, porque obviamente ahí ustedes pueden buscar igual o escribir en los comentarios, pero yo tendría que ir generando dos tablas distintas y ahí generar cuánto sería la frecuencia de esos trabajadores que ganaría eso como para saber exactamente cómo se me va generando esa suma total. Entonces, y más por ese lado poder sacar, aparte que igual cómo podría deducir también, porque aquí dice la sucursal 2 tiene el doble trabajador de la sucursal uno, o sea, tendría que inventar yo que, por ejemplo, pensando en la sucursal 2 tiene 100 trabajadores y la sucursal uno tiene 50 y en base a eso empezar a ir probando un poquito esto y dar como el contexto de que la D sería la correcta, ¿ya? Así que por lo menos eso lo vamos a dejar como para el pensamiento de ustedes, ¿ya? Ahí para que lo piensen. Después acá dice un estuche contiene 12 lápices del mismo tipo, pero dos de ellos no escriben. ¿Ya? Entonces ahí significa que de estos 12 lápices, ¿ya? Eso quiero ahí, quiero sepan 12 lápices del mismo tipo, pero dos de ellos no escriben, entonces al final tendría 10 lápices. Entonces dice Luis, elige uno que escribe y no lo regresa, ¿ya? O sea, cuando aquí dice y no lo regresa, significa sin reposición. ¿Ya? Y como que yo, por ejemplo, tuviera estos lápices acá y yo tuviera los 12 voy sacando dos lápices, ¿ya? O sea, que fueran todos los lápices que estoy sacando y obviamente no los regreso, ¿ya? Y pensando que están separados los lápices, no los regreso y eso obviamente me daría para una situación que sería sin reposición. Entonces, ahí después dice, y bueno, y aquí después Pablo elige otro que no escribe y tampoco lo regresa. Entonces ahí ya se va como juntando ahí varios eventos. Entonces, porque después dice, si Katy extrae al azar un lápiz del estuche, ¿cuál es la probabilidad de que éste no escriba? Esa es la pregunta. Entonces aquí, en este caso, como para pensar un poco en sacar este lápiz del estuche, al final de que no escriba porque los demás van a escribir. Entonces, al final vamos a colocar el signo de la probabilidad
Vamos a colocar ahí una E y una rayita, pensando que definiendo la palabra E y rayita como lo que no escriba. Ese vamos a colocarlo así, como que no escriba, ¿ya? Y eso es súper importante, chicos y chicas, que ustedes sepan que toda probabilidad vendría siendo los casos favorables dividido por los casos totales o posibles. Pero acá vamos a hacer lo siguiente. Entonces hay una propiedad, una axioma de probabilidad o parte de una proposición de probabilidad que, como dice, un estuche tiene 12 lápices y dos de ellos no escriben. Aquí yo voy tomando 10 en realidad. Entonces al final sería uno menos, en este caso, en este caso hay que tener cuidado porque aquí dice, si después Katy logra sacar un lápiz del estuche, ahí voy a tener 10 entonces, pero van a ser 9, en este caso 9 de 10 que sí van a escribir. ¿Ya? Entonces, ahí al final, ¿cómo vamos a sacar esto? Entonces, 10 por 1 sería 10 y 10 menos 9 eso sería uno partido en 10. O sea, al final es como que, ¿cómo se va sacando esta probabilidad? Sería uno menos la probabilidad de que los lápices escriban, ¿ya? De lo que se van teniendo en el poder. Así se va sacando este tipo de proposiciones o de fórmulas de probabilidad cuando son de sucesos complementarios, ¿ya? O sucesos que cuando hacen este tipo de preguntas que dice que no escriba. ¿Ya? Por eso estamos pensando así, ¿ya? Estos son probabilidades de sucesos complementarios, ahí usted puede buscar en la bibliografía de cualquier libro y se da cuenta que se va trabajando de esa forma. Y yo lo quise trabajar así. Ahora, usted me preguntará, pero profe, ¿de dónde sacó el 9 partido en 10? Porque principalmente son un lápiz que no escribe, pero los 9 se escriben. Y ahí, como dice que dos de ellos no escriben, ahí va disminuyendo. O sea, ahí de 12 le vas quitando 2 por sin reposición y eso va siendo 10. Así que eso es súper importante que ahí ustedes sepan eso, para que ahí, y después dice, Luis elige uno y no escribe, no lo regresa, después Pablo elige otro y no escribe, tampoco lo regresa, entonces después Katy trae a la saúl la piel de tuche y obviamente no escribe, entonces va como todo en lo mismo, ¿ya? Entonces ahí, pero todo eso ahí ustedes me pueden escribir en los comentarios, acuérdense que siempre ahí uno va enriqueciendo el aprendizaje de tu ejercicio y para que ahí se le haga más fácil, pero esta es la alternativa correcta y si no quieren investigar. ¿Ya? Después acá, fíjese que en la pregunta 63 dice, en la tabla junta se presenta la distribución de los participantes en los talleres que ofrece una municipalidad. Entonces ahí sale cantidad de personas que postulan, o que en este caso la distribución para la pintura a óleo, diseño web, 18 personas, repostería que no conocemos y la zumba que sería 26, ya 26 personas. ¿Ya? Entonces, ahí, ¿ya? Entonces, aquí dice, si se sabe que al escoger al azar con una persona de los talleres, la probabilidad de que participe en el taller de pintura al óleo, ¿ya? Entonces ahí la probabilidad de que participe vamos a poner ahí la letra O de que participe en la pintura a óleo, vamos a un poquito el paréntesis, o la escritura ahí para que se entienda la idea, la probabilidad ya que ahí la pintura, vamos a colocar la O de pintura a óleo, pero me dice que esto es 0,25, entonces esto podría ser 25 partido en 100, pero cuidado acá, porque acá me dice que si uno va sacando, por ejemplo, si yo sumo el 20 más 18 más 26, aquí 20 más 18 son 38, voy a anotar ahí el total, y 38 más 26, ahí voy a tener 6 más 8 son 14, ahí 1, 5, o sea, 3 más 2 son 5 y 1 son 6.
pero ahí voy a tener el de repostería que es X. Entonces, ahí hay que tener la precaución suficiente para ir viendo esto. Lo que pasa es que lo que me hace falta aquí es conocer cuánto corresponde o cómo se va reflejando el total. ¿Ya? Yo, por ejemplo, 25 partido en 100 sería la escritura, así que lo transformo con decimal, pero como acá me hablan de que son 20, lo que se va generando esta pintura a óleo, entonces nos faltaría como conocer el total, ¿ya? Nos faltaría ahí, porque ahí tendríamos 64 más X, entonces, ¿cómo podríamos ahí encontrar a esa cantidad de personas que va teniendo eso? Entonces, ¿no? Porque tenemos la cantidad de personas, o sea, podríamos ahí sacar una multiplicación como va a ir siendo el X, o sea, vamos a hacerlo de la siguiente manera, porque aquí, en este caso, sería, porque yo sé que cuando uno saca la frecuencia relativa, siempre uno va sacando la frecuencia absoluta dividido por el total de la muestra. Y lo que nos falta es saber el total de la muestra, ya para ir llegando a una situación más real del problema. Entonces, por ejemplo, ¿cuánta sería en cuanto a la frecuencia absoluta? Por ejemplo, aquí esto implica que frecuencia relativa sería 0,25. Ahí sería 20 las personas que participan de la pintura a óleo y N sería la muestra. Entonces vamos a ir calculando eso y ahí se me va a ampliar más el panorama. Entonces acá el N, si yo lo puedo hacer lo siguiente, N sería 20 partido por 0,25. Entonces acá, este 20, si yo 0,25 es lo mismo que tener un cuarto, pero si lo doy vuelta en un cuarto me va a dar 80. Entonces sería 80 mi muestra. O sea, tendría que llegar a 80 personas. Entonces, al final, ¿cuántos van a participar del taller de repostería? Ahí ya lo deduje. ¿Ves? Siempre tenemos luz al final del camino. Entonces, son 80 el caso, pero aquí al final esto va a ser 16. ¿Por qué 16? Usted se preguntará, porque 64 más X, pues igual a 80, y podríamos decir, y ahí ya vamos a tener al tiro que la alternativa correcta de la cantidad de personas que participan del taller de repostería serían 16. ¿Ya? Entonces, ahí súper importante que para llegar al 0,25 de la probabilidad de lo que postula la pintura a óleo, tendría que ser estos 20, pero sobre 80. Pero ¿por qué, profe, tuvimos que deducir dando tanta vuelta? Porque la fórmula de la frecuencia relativa es la frecuencia absoluta dividido por el total de la muestra. Por lo tanto, ¿qué tuvimos que hacer? Subir la muestra, la n, y dejar el 0,25 dividiendo. Entonces ahí 20, y como esto, el 0,25, si yo simplifico el 25 en el 100, es un cuarto, ya mejorar un poquito la escritura de esto, pero es un cuarto, pero después usted, como esto es una división implícita, esto, la segunda fracción lo vamos a dar vuelta, entonces 20 por 4, 80. Entonces el 80 sería el total de toda la muestra, por lo tanto lo que me falta por completar para lo que se nos preguntaba acá, que era cuánto eran los que personas que participaban del taller de repostería, en este caso serían los 16. Ya, alternativa C. ¿Ya? Así que es súper importante, acuérdense las fórmulas, chicos, chicas, en sus casas, y espero no haberlos enredado tanto en este caso, ¿ya? Así que es súper importante que me hayan comprendido la explicación para este tipo de problemas y acuérdense las fórmulas para que se le haga todo más sencillo en la realidad, ¿ya? Después, ejercicio 64 dice, consigue una urna con 36 bolitas
entre, fíjese bien, amarillas, azules y rojas, todas del mismo tipo, ya no es que sea una más grande que otra, ya por si acaso. Y dice que al sacar una bolita al azar de la una, la probabilidad de que este sea amarilla o azul es dos tercios. O sea, me están diciendo que la probabilidad de que sea amarilla, unión azul, vamos a colocarlo con este color azul, ¿ya? Eso me dice que es dos tercios. Ahora, ¿cómo se va generando esos dos tercios? Estos dos tercios me van generando de la probabilidad de la sumatoria, en este caso de a la probabilidad amarilla, más la probabilidad de la bolita azul. ¿Ya? Por eso es que se va generando así de esa forma. Entonces, me dice cuántas bolitas rojas hay en la urna. Entonces, acá, y me dice que tenemos 36 bolitas. Entonces, significa que cada una de ellas va siendo 36 bolitas, que uno podría incluso sacarlo no por intuición, pero sí empezar a ir deduciendo todo eso para que se vea así mejor, ¿ya? Entonces, y al final uno puede decir cómo se va llegando al dos tercios, o que en realidad uno se va llegando a simplificar. Entonces, ¿ya? Porque, por ejemplo, si hubiese sido en este caso, porque ahí, ¿cuál sería en este caso lo correcto? En este caso, ¿ya? Por ejemplo, como son de tres, la situación más fácil que podríamos pensar es que podrían ser de 12 todas, ¿ya? Pero acá esto me diría ahí para que obviamente no quede todo parejo, diría, porque ahí me dice que dos tercios, entonces ahí donde tenemos esa dificultad, o podríamos pensar que, a ver, si 36 en dos tercios, ya ahí podríamos simplificar, y esto sería 12, y 12 por 2 sería 24. Entonces, eso sería que 24 partido en 36, ahí me podría dar el dos tercios de acá. Por lo tanto, ¿cuánto es lo que me faltaría para cumplir con todo esto? Sería 12. 12 partido en 36, ¿ya? O sea, lo tendríamos que deducir de esa forma como para que ahí la correcta pueda ser esa, ¿ya? Entonces, pero hay que encontrar ahí los valores que nos cuadren para eso. Entonces, por ejemplo, acá podríamos empezar para llegar a la suma 24, podría ser que este voy a hacer 16 y este podría ser 8, ¿ya? 16 más 8 sería 24, ¿ya? Pero ahí uno me podría decir, pero profe, ¿cómo encontró la combinación del 16 y el 8? ¿Ya? Entonces, al final, ahí donde uno empieza como a, casi como a intuir el proceso. Yo tomé el 36 y si uno va relacionando o multiplicando el 2 tercios, sería 24 y lo que me falta, que este sería lo de la probabilidad de la bolita roja, ahí ya me estaría dando en ese caso que necesitaríamos 12 bolitas rojas. Pero si no, ahí claro, o sea, ¿cómo vamos a ir deduciendo cada uno de los valores? Eso es lo que ahí uno va generando ahí una revisión ahí exhaustiva de ese problema. ¿Ya? Así que ahí la correcta sería la pregunta, o sea, la alternativa B. ¿Ya? Y aquí en este caso, ahí, ¿cuál de los siguientes? Bueno, en el curso de 20 estudiantes se realizó una encuesta en la que se consultó sobre cuántas bicicletas eh, hay en el hogar de cada uno. Las respuestas se registran en la siguiente tabla. Entonces, y acá están ordenadas, eso es lo bueno.
están ordenados los datos. Entonces me dice cuál de los siguientes diagramas de cajón representa correctamente los datos. Significa que, por ejemplo, son 20 dividido 2. ¿Ya? Eso, si yo uno va considerando 20 dividido 2 sería la posición 10. Entonces, si yo analizo la posición 10, acá sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, al final estaríamos concentrando como que la mitad sería 2, ¿ya? O sea, en este caso como la mediana, estaríamos pensando que estaría justo en el cajón, justo en el 2, o sea, justamente aquí, ¿ya? Donde estoy pintando yo, ¿ya? Y porque los demás, ahí la línea aparece como que está en otros lugares. ¿Ya? Ahí también aparece, pero ahí me sale como que la moda está cargando al uno, ¿ya? Y más acá, entonces al final la proporción, por ejemplo, aquí existe, voy a- ahí sería, ¿cuántos unos tengo? Uno, dos, tres, cuatro, se fija, acá tengo más dos, entonces ahí sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, tendría siete, dos. Después 3 tendría 3 3 y después 2 4 un 5 y un 6. Entonces al final estos datos, el 4 5 y 6 no se me van a concentrar tanto, ¿ya? En este caso por la cantidad de bicicletas. Entonces ahí se me debería concentrar dentro de entre el uno que tiene ahí mayor frecuencia, y hasta el tres, ya que va teniendo ahí, porque el otro tienen dos y este tiene uno y este tiene uno. Entonces, al final, la alternativa C es la que el diagrama de cajón cumple con el tema de las bicicletas. Entonces, ahí el rango intercuartílico, uno podría pensar que ahí estaría el cuartil uno, este sería el cuartil 2 que sería la mediana, y este sería el cuartil tres. Ya, pero ahí me tendría que decir con más exactitud, pero ya podemos deducir que por la posición de la mediana, ya, esta es la posición de la mediana, chicos. Este 10, pero mi mediana sería 2. Ya sería 2 ahí. ¿Ya? Así que eso es súper importante que ahí ustedes sepan ahí cuadrar en este tipo de casos. Por eso es que va siendo así. ¿Ya? Ahí para que lo sepan, ya que ahí no les quede problema en este tipo de proceso. ¿Ya? Y ahí se le va a hacer como mucho más sencillo. Y ahí, aparte que si uno va analizando los gráficos, ahí por ejemplo ahí estaría el 2 ahí igual, pero aquí está pasadito. Entonces ya este ya me presenta una falla. Por eso es que el que está concedido exactamente es el C, la alternativa C. Lo otro no, porque ahí me dice que la mediana es como que hubiese estado aproximadamente en 2,5. Entonces ahí. Y acá mandaríamos la misma, entonces no cuadra ninguna de las dos. Y la alternativa B y la alternativa C cuadran, entonces por eso va siendo así, ¿ya? Así que por eso ahí alternativa correcta sería la C, ¿ya? Esta pregunta, ya la pregunta 64 la voy a revisar igual, ¿ya? Para una mejor explicación, pero siempre cuando aparece esta palabra, la O, siempre se suman los eventos, asumiendo de que la intersección de estas probabilidades, ya que lo voy a anotar ahí, ¿no? Intersección de esas probabilidades. Ya, perdón, ahí me equivoqué, estaba escribiendo ahí mal esta parte. La probabilidad de amarillo, intersección azul, así, eso es cero, tiende a cero. ¿Ya? Eso es lo importante. Entonces ahí es súper claro cómo se resuelve este tipo, porque esto se llamaría como mutuamente excluyente. ¿Ya? Entonces ahí es súper importante ahí que como eso es cero, estamos asumiendo que es cero, por eso es que yo generé una composición así, ¿ya? Pero alguno de ustedes me va a decir, pero profe, yo puedo encontrar de otra forma para que me dé el 24 y generar el proceso para que me dé el 2 tercios, ¿ya? Porque ahí yo podría
solamente como para comprobar nomás, que yo al dividir por 12 o simplificar por 12 ahí me daría el 2 tercios nomás, pero como llegamos a establecer eso, claro, o sea, significaría que entre amarillas y azules tenemos los 24 y la otra, ahí se usa el 12 y ahí ya uno podría estar como con más seguridad a tomar el resultado. ¿Ya? Pero vamos a revisarlo igual y por último hago un video explicando esa fe de rata ya de la explicación, pero los demás ya haciendo parte de este video para que ahí ustedes comprendan cómo se va trabajando esto, no se le haga tan difícil y bueno, ahí agradecido del apoyo de ustedes, la confianza y vamos con todo, ya vamos con todo y quiero llegar a tener los 500 suscriptores ya para que confíen en mi canal y seamos los mejores, ya seamos los grandes ahí dentro de la matemática. Ya, así que nos vemos a todos, cuídense y nos vemos. Chao.